Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nayet Kademian, tengo 26 años, soy de la ciudad de Córdoba, soy licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba. Actualmente estoy haciendo mi tesis de doctorado en Ciencia Política en la Universidad Nacional de San Martín. La mujer ejerce su derecho cívico. Ciudadana, el destino de la nación ahora también depende de ti. Tienes en tus manos conjuntamente con los ciudadanos. Actualmente me estoy dedicando a la investigación en ciencia política, estudio política subnacional, además de eso soy analista de política en distintos medios de comunicación. La verdad que cuando elegí la carrera ciencia política fue, a los 18 años, cuando estaba terminando el secundario. En mi casa siempre se habló mucho de política, así que de ahí se me contagió un poco el interés por la cosa pública, por la manera en la cual desde la política, desde el Estado podemos transformarle la vida a la gente, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, y eso fue lo que me llevó a estudiar la carrera que estudié. En la facultad, además de estudiar, participé en el centro de estudiantes, fui militante estudiantil, fui consejera estudiantil, así que todo eso, todo lo que implicó la universidad para mí fue muy importante para mi formación hasta el día de hoy y lo que hago. Sí, me parece que en relación a los desafíos que tenemos las mujeres, en todos los ámbitos, pero particularmente en los ámbitos políticos, son un montón. Creo que lo primero que yo recuerdo cuando hablo de este tema es que cuando yo era muy chica siempre me decían que yo tenía demasiado carácter, ¿no? Y me parece que eso es algo que nos pasa mucho a las mujeres. A las mujeres que están en política, vinculados a temas públicos, nos suelen decir que tienen mucho carácter, que las mujeres son soberbias, que en realidad no son capacidades de liderazgo, sino que tiene que ver más con esto de ser mandonas. Y me parece que no es así. Me parece que ese silenciamiento que nos imponen es una de las mejores estrategias que existen para mantenernos al margen de la vida política y de la vida pública, ¿no? A los varones rara vez se les dice que tienen demasiado carácter. Entonces me parece que ese es uno de los principales desafíos que existen, además de un montón de barreras estructurales, ¿no? El hecho de que a las mujeres nos cuesta muchísimo más acceder a los mismos cargos que a los varones, las tareas de cuidado no remuneradas que sacan tiempo a las mujeres que se tienen que dedicar no solamente a trabajar afuera de la casa, sino también dentro del hogar. La violencia de género en sus distintas manifestaciones, la falta de autonomía económica de las mujeres, son distintas barreras que tenemos al día de hoy y que más allá de que se han realizado muchísimos avances en términos de política pública, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial, tenemos que seguir trabajando por eso, ¿no? Creo que cuando hay más mujeres en política y en asuntos públicos, hay una mejor democracia. Y eso me parece que es fundamental tenerlo en cuenta. Está comprobado por distintos estudios e investigaciones que cuando más mujeres están incorporadas a la fuerza laboral, que cuando las sociedades son más equitativas y son más paritarias, las sociedades son a su vez más desarrolladas, tienen mayores niveles de crecimiento económico. Entonces, eso como primer punto. Por otro lado, creo que las mujeres tenemos que animarnos a ocupar más lugares, porque no solamente somos mujeres, no tiene que ver con una condición intrínseca de ser mujer, sino que me parece que estamos preparadas, estamos formadas, estamos capacitadas, somos mujeres, pero además somos trabajadoras y ocupamos un lugar muy, muy importante en nuestra sociedad que muchas veces no es visibilizado como tal. Creo que también tenemos que trabajar mucho en nuestra confianza, en nuestra autoestima. Muchas veces lo que ocurre es que en posiciones que exigen mayor visibilidad o mayor exposición, los varones son siempre quienes se animan más y a las mujeres nos cuesta un poquito. Y ahí yo creo que algo fundamental tiene que ver con el hermanarnos entre nosotras, apoyarnos entre mujeres, sobre todo entre colegas, darle lugar a otras compañeras, mujeres en la profesión, en los distintos ámbitos en los cuales nos estamos desempeñando y así ir apoyándonos entre nosotras, ¿no? Eso creo que es algo fundamental. Yo creo que hoy en la ciencia política, si nosotros hacemos un análisis de los distintos años, por supuesto que hay más mujeres, por supuesto que hay mujeres que están cobrando cada vez más importancia, más relevancia y visibilidad. Ahora sí creo que estamos particularmente en un momento muy desafiante para trabajar por las cuestiones de género y por la equidad. ¿Por qué? Porque estamos atravesando una regresión en términos de políticas de género, que esto se manifiesta en distintos ámbitos, desde los recortes en determinadas áreas de ciencia y tecnología hasta los recortes o el desmantelamiento de diferentes políticas de género que existen a nivel nacional, ¿no? Entonces eso hace que el contexto para las mujeres sea aún más complejo y que sea aún más desafiante. Y lo que suele suceder en estos casos es que
Cuando se retira, ¿no?, el Estado Nacional o cuando no hay políticas públicas para determinado sector, eso es suplantado por la organización comunitaria, ¿no? Entonces, el movimiento feminista, que fue muy fuerte hasta hace unos años y que tenía demandas concretas, me parece que hoy tiene el desafío de volver a aglutinarse en torno a las necesidades y a las demandas de las mujeres, pero también del colectivo LGBT y de las identidades disidentes. Eso me parece que es fundamental y que la ciencia política está teniendo grandes avances al respecto. Yo acá voy a agregar un comentario de mi experiencia personal, ¿no? Pero cuando yo era estudiante en la Universidad Católica de Córdoba, en la Facultad de Ciencia Política, una de las cuestiones que logramos, ¿no?, como asamblea de mujeres y desde distintas facultades fue trabajar en conjunto con la universidad en un protocolo para la actuación y la atención ante casos de violencia de género en la universidad. Entonces, eso que a lo mejor antes era algo que no lo pensábamos y que en su momento nos parecía una locura, se pudo lograr. Y hoy en día es una herramienta efectiva, es una herramienta que existe y me parece que da cuenta, ¿no?, de estas instancias de colaboración entre el estudiantado, las instituciones y distintos actores en nuestra sociedad, que me parece que es hoy fundamental. Momentos puntuales no, sí puedo citar varios ejemplos de cosas que me han pasado. El hecho de que estar en una reunión con varones y que no me miren, que no se dirijan hacia mí o que no le den tanta relevancia quizás a la palabra de las mujeres, eso sucede mucho. El hecho de que muchas veces las mujeres tenemos opiniones, ideas en los ámbitos laborales que luego son tomadas por parte de los varones y presentadas como propias, eso creo que sucede mucho. Se da mucho también el acoso en los ámbitos laborales, así que eso me parece que sigue sucediendo el día de hoy. Por suerte hay avances, por suerte hay normativa que acompaña, pero siempre digo y creo firmemente que los derechos se los conquista, pero hay que cuidarlos, hay que resguardarlos y hay que seguir luchando permanentemente para poder conservarlos. Yo creo que si yo tuviese que darle un consejo a alguien que está pensando en adentrarse en el mundo de la ciencia política, de lo político, es primero animarse y confiar en una misma. Las mujeres no solamente podemos hablar de temas de mujeres, y eso es algo que sucede mucho, ¿no? Que las mujeres que estamos vinculadas a lo político terminamos muchas veces encorsetadas en aquellos temas en los cuales nos sentimos cómodas, en las agendas quizás más blandas, vinculadas al género, vinculadas al ambiente, que son fundamentales, son importantes. Para mí fue una puerta de entrada, ¿no?, a lo político. Mi proceso de politización inicia en el año 2015 cuando yo estaba en quinto año del secundario, perdón. Estaba quinto año, 17 años, y eso para mí marcó un antes y un después. Entonces, lo primero que le diría a una mujer que está pensando en meterse en la ciencia política o en lo político es animarse, confiar en una misma, animarse a explorar y hablar de distintos temas y rodearse de otras mujeres que tengan ganas, que nos acompañen, que nos tiren buena onda. Muchas veces también sucede que entre las mismas mujeres somos demasiado críticas con quienes tenemos al lado y no somos compañeras con nosotras, así que impulsarnos, animarnos, rodearnos de aliadas y siempre confiar en una misma, creo que es fundamental. Mi familia tiene muchas mujeres muy fuertes, desde mis abuelas hasta mi mamá, hasta mi hermana, a quien admiro muchísimo y es mi principal inspiración. Pero si tengo que citar a una politóloga de Córdoba que haya sido importante en mi desarrollo profesional y que admiro muchísimo es Paola Suban, porque es una mujer que no solamente como politóloga tiene una gran trayectoria, sino que además ha sido pionera en hablar de cuestiones de género, en animarse a dar las discusiones, incluso en situaciones donde no se le daba relevancia al tema, cuando era incómodo, pero que además nos abre muchísimas puertas a otras colegas más jóvenes y que siempre está pendiente y pensando en distintas estrategias para incorporar a más de nosotras en más espacios, así que eso creo que es fundamental. Me parece que como mujeres tenemos que dejar de esperar que nos abran la puerta. Eso es algo que muchas veces sucede. Hay veces que las puertas tenemos que ir y patearlas, como me gusta decir. Y creo que eso es muy importante, ir con actitud, animarnos a dar la discusión, incluso yo digo cuando por ahí no nos prestan atención, cuando por ahí son espacios donde
están muy dominados por varones, a quienes no les gusta quizás tanto las mujeres en política o las mujeres en roles de liderazgo. Me parece que ir con aliadas es algo fundamental, es una gran herramienta. Y bueno, confiar en una misma, que es lo que les había mencionado anteriormente. Animarnos a hablar de esos temas que son incómodos, animarnos a hablar de esas agendas, de tocar esas temáticas a las que inicialmente no nos animábamos. A mí siempre cuento que mi primer acercamiento de vuelta a la política tuvo que ver con las cuestiones de género, ¿no? Y que hoy en día tengo un lugar y hablo más de política electoral y estudio política subnacional en el marco de mi doctorado y estoy trabajando algunos temas que no son tradicionalmente la agenda de las mujeres o la agenda en la cual yo anteriormente me sentía cómoda. Y para mí implicó un salir de mi zona de confort muy importante, implicó mucho miedo también, mucha incertidumbre, pero creo que eso es fundamental. También destacar el rol que tienen hoy, me parece, los gobiernos subnacionales, ¿no? Tanto las provincias como los municipios, porque la Argentina ha sido un país pionero en el mundo en relación a sus políticas de género. Hoy estamos atravesando un contexto a nivel nacional donde hay una regresión, pero sí quiero mencionar, y me parece fundamental decirlo, que a nivel subnacional, tanto en provincias como municipios, hay políticas que se están sosteniendo y que si hoy no hay una regresión tan profunda tiene que ver por un lado con eso y por otro lado con la organización de las mujeres en los barrios, en los territorios, en la academia, en la sociedad civil, en la política, que hacen que esto no golpee tan fuerte en las vidas de las mujeres. Si tuviese que darle un mensaje a las nuevas generaciones de la ciencia política es, primero, no dejen que les digan que es una profesión en la cual no van a poder encontrar salidas laborales. Creo que no es así. Me parece que es una disciplina muy apasionante, que nos abre muchísimas puertas y nos da herramientas muy transversales para desempeñarnos en distintos ámbitos. También les diría que se animen a dar las discusiones, a discutir lo incómodo, a salir de las zonas de confort, y que creo que la vida universitaria, sobre todo para quienes están comenzando a estudiar ciencia política, se nutre no solamente de lo que estudiamos, sino de todo lo que hacemos. Así que es importante complementar, creo yo, explorar distintas alternativas, ya sea la militancia estudiantil, ya sea participar en ONGs, voluntariados, activismo y demás. Me parece que es involucrándonos, me parece que es articulando entre distintos espacios y sectores, y me parece que es con una mirada desde la equidad y la construcción de una sociedad más justa. En relación al futuro de la ciencia política y al futuro de la profesión, yo soy optimista. Me parece que cada vez hay más mujeres incorporándose en estos ámbitos y creo que además la profesión en sí misma está cobrando una mayor relevancia y los politólogos, las politólogas estamos mostrando que somos importantes en distintas áreas, no solamente en el sector público, también en la academia, en la sociedad civil, en el sector privado. Así que soy muy optimista con respecto a la profesión. Sin embargo, sí creo que particularmente el ámbito de la investigación está enfrentando graves desafíos por la falta de financiamiento, por el contexto que estamos atravesando, y eso hace que sea muy difícil que más de los mejores se dediquen a la ciencia política en este momento. Me parece que es muy importante seguir tejiendo redes, acompañándonos entre nosotras, porque eso nos va a permitir crecer más como mujeres, pero también mejorar nuestra comunidad. De vuelta, cuando entre mujeres estamos empoderadas, cuando estamos involucradas, nuestras sociedades se desarrollan más y se desarrollan mejor. Y eso creo que hace un aporte fundamental. Y además creo que las mujeres estamos más formadas en muchos casos, mucho más preparadas, aún así nos cuesta acceder y nos cuesta llegar a los lugares y a los espacios de toma de decisiones. Ni hablar que por fuera de la disciplina y por fuera de la profesión la situación es muy grave, ¿no? Las situaciones de violencia, fenómenos como la feminización de la pobreza, la falta de acceso de las mujeres a la tierra, del universo de trabajadores informales, la mayoría son mujeres, las mujeres ocupan, ¿no? Aquellos roles en la economía que son los peores remunerados, y eso explica la brecha salarial. Entonces creo que tenemos que seguir laburando, articulando juntas. Para eso creo que es importante también el trabajo con el gobierno, con las universidades, con los actores de la sociedad civil, y me parece que más mujeres es mejor democracia.